Buenos días, nos encontramos aquí reunidos mis compañeros y yo y hoy vamos a establecer una comparativa entre la obra de Medea y situaciones actuales de todos los tipos. La obra de Medea es una tragedia clásica escrita por Eurípides en el siglo V a.C., que narra la historia de Medea, una mujer despechada que toma venganza contra su esposo, Jasón, y asesina a su hijo como parte de su plan de venganza. Aunque la obra es antigua, todavía podemos establecer comparaciones entre la historia de Medea y algunas situaciones actuales. Algunos de los temas que podemos comparar con la actualidad podrían ser la violencia vicaria, los roles de género y empoderamiento femenino, además de la venganza y justicia. Bueno, a mí me gustaría comenzar tratando el principio de la obra, ya que Medea comienza quejándose de su marido y de su hijo, por medio de intentar infligirle dolor a su esposo por la traición que le ha hecho, diciendo textualmente: «Malditos muráis, pues nacisteis de mí, y perezca también vuestro padre y la casa con él», refiriéndose pues a ese intento de buscar infligirle dolor mediante el sufrimiento de su hijo para intentar hacerle sufrir también al padre. También se puede ver muy bien reflejado en otro de los fragmentos cuando dice: «Cuando la ofenden, en el que toca al lecho, nada hay en todo el mundo más sanguinario que ella», también refiriéndose a ese despecho, a esa ira, esa rabia que ella tiene porque su marido le ha sido infiel con otra mujer y ella pues busca de alguna manera la venganza contra el marido, en este caso pues infligiéndole dolor a su hijo, o sea, matándolo, vaya. Luego, una parte que, bueno, se busca un punto así de feminismo, pero no se podría decir como tal, es cuando ella se dirige al coro de mujeres, cuando pide a estas que compren a un hombre que no se les vaya a tornar en su contra, ya que el divorcio es deshonroso para ellas. También aquí se puede ver reflejado pues cómo es la situación de la mujer en la antigua Grecia y bueno, que al final esto se ve reflejado en la actualidad, no hasta ahora actualmente, pero sí hasta hace unos años el divorcio seguía siendo deshonroso y estaba muy mal visto en la sociedad. Entonces, Nuria, ¿tú verías a Medea como una figura feminista? No feminista del todo, porque una mujer que mata a su hijo para infligirle dolor a su marido no se le puede tornar de feminismo, pero sí es verdad que hay ciertos puntos y ciertos tonos donde pues sí se puede decir que es un poco feminista, pero no feminista como tal. A mi parecer sí que me parece una figura feminista, que sí que es verdad que no lo es durante toda la obra, pero sí que podemos verla en varios fragmentos, como por ejemplo cuando se dirige a las mujeres del pueblo. Representa a lo que es una mujer del siglo XXI. Sí, yo creo que además no solo la podemos comparar con las mujeres del siglo XXI, sino también con las de otros siglos. Por ejemplo, tenemos a Juana I de Castillo la Loca, que es una mujer que vivió en los siglos XV y XVI y que de hecho recibe ese sobrenombre por volverse supuestamente loca cuando su marido le ponía los cuernos. De hecho, hay testigos que dicen que llegó a cortarle el pelo de una manera un tanto salvaje a un amante de su marido y además pues tampoco es que prestase muchísima atención a sus hijos, por lo que sí que podríamos hacer una especie de comparación con Medea, aunque nunca llegó a matarla como tal. Y de hecho, Turaya, creo que tú has elegido un fragmento que muestra un poco de esto, ¿verdad? Sí, de hecho parece una mujer con la que podrías compartir clase ahora mismo. Voy a leer el fragmento para que veáis lo que dice. Salgo de mi palacio, oh mujeres corintias. Verdad es que dicen que pasamos la vida en nuestro hogar libre de peligros y que ellos pelean con la lanza. Pero piensan mal. ¿Qué más quisiera yo embrazar 3 veces al escudo que parir una sola? Pero tu suerte es distinta a la mía, yo contigo no rezo mis palabras. Esta es tu patria, este es tu hogar paterno, y aquí disfrutas las comodidades de la vida y del trato de los amigos. Aquí podemos ver reflejado cómo es una desgracia ser mujer, ya que tu vida está ligada a la de un hombre. Si
la vida de tu marido es desgraciada, la tuya también lo va a ser. No eres dueña de tu cuerpo, ya que tu cuerpo sirve para procrear y nada más. Y pintan el hogar como una especie de protección, pero realmente es una cárcel. No tienes elección a salir o hacer lo que de verdad tú quieres. Como he comentado antes, dependemos de los éxitos del hombre, y el divorcio también puede ser una muerte socialmente para la mujer por ese entonces. Además podemos ver cómo de difícil es la situación, que Medea incluso llega a expresar que prefiere ir a la guerra antes que parir una sola vez. También me gustaría comentar el doble sentido. Esta mujer era hechicera, se dedicaba a adivinar el futuro, y también a la brujería, por así decirlo. Podíamos tratar la adivinanza como parte de lo que es el matrimonio en esa época. Tenías que ser adivina, porque no sabías muy bien por dónde ir cuando te casabas. No entendías nada, era algo nuevo y era muy difícil. Y también podíamos tomar el doble sentido del asesinato de sus hijos, ya que puedo entender que simboliza el poder de la mujer, de que su cuerpo es solo suyo y ella decide lo que puede hacer con él. Y ese poder de decir que mi cuerpo no solo sirve para procrear, sirve para algo más y es mío. Chicos, ¿vosotros qué pensáis sobre lo que he dicho? Sí, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Por un lado, puedo comprender bastante la posición del resentimiento que podría llegar a experimentar una mujer en estos tiempos, sobre todo porque se veía relegada a un papel doméstico en el que el hombre era el que tenía que asumir el papel de llevar a cabo la guerra, y la mujer simplemente quedaba relegada al cuidado doméstico y de la familia, aunque para mí es muy importante resaltar que el papel de la mujer es muy importante, ya que ella sería la que impulsaría a esas nuevas generaciones a llegar a donde estaron, educándolos en todos los sentidos, y la verdad es que me parece muy interesante el papel de la mujer, sobre todo en el aspecto de que pudiese llegarse a sentir resentida, en el sentido de que el hombre tuviese más protagonismo, y es bastante interesante reflexionar acerca de esto. Pues sí, estoy de acuerdo con los dos, porque al fin y al cabo pues sí que se podría ver como una figura un tanto feminista, pero también estoy de acuerdo con Nuria, porque no creo que una mujer que haya matado a sus hijos se pueda ver como alguien, un estereotipo de persona feminista. Sí, Jasón también le hizo cosas malas, porque al fin y al cabo la aisló y demás, pero no creo que la violencia vicaria que Medea muestra en la obra pueda verse reflejada con las mujeres feministas de a día de hoy. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque no defiendo el asesinato de unos pobres niños que no tienen nada que ver, que desgraciadamente al día de hoy pues los niños suelen ser las víctimas de todo. Entonces, lo que yo he hecho es intentar simbolizar lo que significa eso. Creo que la obra es más compleja de lo que vemos. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con que la obra es muy compleja, y también nos tenemos que fijar pues un poco en la figura de Jasón, ¿no? Porque es el otro gran protagonista de la obra. Es cierto que podemos ver ciertos rasgos de maltratador en él, porque al fin y al cabo aísla a Medea y ella deja toda su patria, todos sus conocidos, y hace ciertas cosas para irse con él, como hacer que las hijas de Pelías maten a su padre y demás, pero creo que esos rasgos de maltratador que tiene Jasón, aunque no los justifico, sí que se pueden ver reflejados en el contexto. Es decir, Jasón tiene esos rasgos porque el contexto, la época en la que se escribió la obra era así, y eso se veía bien en ese momento histórico. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que tener en cuenta que la época en la que se desarrolla este mito, y la época en la que se escribió, es totalmente diferente a la actual. El pensamiento actual es mucho más moderno, podemos apreciar esos rasgos en el comportamiento de Jasón un tanto machista. También es importante hablar que, sin duda, Jasón es una figura trascendental en la historia, junto con Medea evidentemente, y que estos dos personajes no sufren realmente, no sufren en la obra, porque serán los hijos o los familiares de estos
los que realmente padezcan las consecuencias de las acciones de ambos personajes. Los hijos morirán, como bien sabemos, y los familiares, tanto de Medea como de Jasón, pues se verán gravemente afectados psicológicamente. Por tanto, es importante destacar que los verdaderos personajes que salen perdiendo de esta obra, los que son los que sufren el agravante de estos, serán los hijos y por supuesto los familiares de ambos personajes. Sí, pues retomando lo que has dicho anteriormente, pues podríamos comparar, por ejemplo, con una noticia que está relacionada con el asesinato a manos de Ana Julia Quezada, de su hijo Gabriel, un niño almeriense, y podríamos decir que coinciden ambas historias en ciertos aspectos, ¿no? Ana Julia Quezada mató a su hijo de su pareja sentimental en un acto de venganza después de una discusión. En ambos casos vemos a una mujer que comete actos terribles para obtener justicia, pero ¿cuáles podrían ser las diferencias y similitudes entre Medea y Ana Julia Quezada? Negra fea, cállate, no me mande, que tú no eres mi madre, yo no quiero que estés conmigo, con mi padre, yo quiero que mi madre se case con mi padre, chillando todo eso, y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara al niño. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel. Bueno, sí, podemos hablar de dos mujeres que fueron movidas por la venganza. Medea quería hacer sufrir a Jasón por haberle abandonado, mientras que Quezada quería hacerle pagar al padre del niño por la discusión que habían tenido ambos. Ambas mujeres también utilizaron la violencia extrema para conseguir su objetivo. Medea matando a su hijo, a los hijos de Jasón, mientras que Quezada estranguló a Gabriel con una cuerda. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay una gran diferencia en la forma en que las dos mujeres fueron retratadas, ¿no? En los medios de comunicación, por así decirlo. Medea, por ejemplo, es un personaje trágico, una mujer desesperada que se siente traicionada y abandonada por el hombre al que amaba, y bueno, pues su historia es contada como un ejemplo de las terribles consecuencias de la venganza y la locura. Pero por otro lado, Quezada fue retratada como un monstruo, ¿no? Una mujer malvada que mató a un niño inocente sin ningún tipo de justificación. Sí, pero la diferencia en la forma en que se retrata a estas dos mujeres es un reflejo de la forma en que la sociedad ha cambiado en los últimos siglos. En la antigua Grecia hablamos de que la venganza era considerada como una forma legítima de hacer justicia, mientras que hoy en día vivimos en una sociedad en la que la ley y el orden prevalece ante todo y que rechaza la idea de la venganza personal. Por eso, la historia de Medea es vista como una advertencia, mientras que la historia de Quezada es vista como una aberración. Sí, la verdad que en conclusión, esta comparativa nos muestra cómo ha cambiado la idea sobre la justicia y la venganza de la sociedad. Mientras que en la antigua Grecia la venganza era considerada como una forma legítima de hacer justicia, hoy en día se prefiere recurrir a la ley y el orden para resolver los conflictos. Es importante reflexionar sobre estos casos y sobre la forma en la que la sociedad los retrata, para entender mejor nuestros propios valores y creencias. Muy buena comparación la que habéis hecho, chicos. En conclusión, la situación que se refleja en la obra de Medea es muy similar a la que se presenta hoy en día. Sí, totalmente. Medea trata temas que están a la orden del día. Que has tenido la osadía de usar la espada contra los hijos que diste a luz. Me has herido de muerte al dejarme sin hijos. Después de este crimen, sigues contemplando el sol y la tierra, cuando te has atrevido a realizar la acción más impía. Te deseo la muerte. Me uní una ruina contigo, con una mujer, una leona. Pero ni en ti mil injurias harían mella. Eres la desvergüenza de tu naturaleza, infame inquieta asesina de tus hijos. A mí solo me queda lamentar mi destino. Ya no podré disfrutar de mi reciente boda, de los hijos que engendré y crié en vida. Ya no podré dirigirles la palabra. Los he perdido.
a llevar una vida regalada riéndote de mí. Ni la reina, ni quien te procuró la esposa, me iba a expulsar impunemente de esta tierra. En el corazón me diste, y en el corazón yo te he tocado. Tú también sufres y compartes mi desgracia. Entérate bien. Bienvenida sea la pena con tal de que tú no rías. Hijos míos, qué indigna madre os ha tocado por suerte. Niños, ¿cómo se ha perdido la locura de un padre? No es mi brazo el que les ha hecho morir. Pero te juré así en tu reciente boda. ¿Te pareció bien inmolarlos a tu lecho? ¿Crees que para una mujer es una ofensa, Sí, es casta. Pero en ti todo es vicio. Piensa que los dioses quieren desencadenó esta desgracia. Permíteme que entierre sus cuerpos, que les haga el duelo. No,